¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la edición matutina de Telemetro Reporta. Hoy, 1 de julio, año 2014, día en que toma posesión el nuevo presidente de la República de Panamá, el ingeniero Juan Carlos Varela. Tendremos toda la cobertura de estos acontecimientos. Delia, buenos días. Buenos días. Hoy están con nosotros aquí José Blandón Castillo, nuestro analista político también. Se incorpora a nuestros análisis desde el punto de vista constitucional don Ítalo Antinori, que está con nosotros aquí también, y don Guillermo Antonio Adames, compañero de faena aquí en Debate Abierto Diario. Nosotros hacemos el dominical, así que fusionamos las fuerzas en el día de hoy, don Guillermo Antonio. Así de verdad, es un privilegio para este servidor estar en compañía suya y también del ingeniero Blandón y del doctor Antinori. Creo que la parte más suculenta de esto va a ser el análisis que vamos a hacer posteriormente. Yo creo que esa es la que la gente está esperando. Sí, gran expectativa por lo que diga el señor Varela en su discurso. Por supuesto, y también lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea. Yo creo que lo que ha ocurrido en la Asamblea hoy, más los indultos, son materia que nos exige a nosotros hacer un análisis objetivo, pero profundo sobre todo, o sea, porque no son eventos del todo naturales. No sé, ingeniero Blandón, usted, el hecho de que el Ejecutivo tenga muy buena mezcla con el nuevo presidente de la Asamblea, ¿qué señales usted interpreta ahí? Bueno, buenos días, un placer, doctor Antinori, a todos ustedes que compartimos aquí en Telemetro y en Canal 4. Mire, en primer lugar quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo a los mandatarios que nos visitan y en particular a dos personas que tengo el honor y el privilegio de ser su amigo. Al presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, que se encuentra aquí en Panamá, es guerrillero, ex miembro del Frente Farabundo Martí y de la FPL, amigo de Cayetano Carpio, que fue su jefe supremo. Y también al ex senador y actual secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que jugó un papel importante en la lucha contra Noriega y un gran amigo personal y un gran amigo de Panamá. De manera que a todos los mandatarios, en particular a estos dos amigos, un cordial saludo y bienvenido a nuestra patria. Espero que las pasen bien en este día. En segundo lugar, quería plantearles que me llamó mucho la atención el evento de hoy. Primero, como señala Anito, el hecho de que se elija un panameñista tan ligado a Varela, abre la primera interrogante: ¿cuán independiente va a ser el órgano legislativo? Es el primer problema. Segundo, en el desarrollo mismo de la votación, evidente que el pacto entre el PRD y el panameñismo funcionó. Y ese pacto obligó a Cambio Democrático a ser un mero espectador en el día de hoy, salvo la votación presidencial que decidieron respaldar a Valderrama. En las dos otras votaciones ni siquiera propusieron un candidato, ni siquiera, ni para primer vicepresidente, ni para segundo vicepresidente, ni para secretario de la Asamblea que está en votación. Que en antaño otras fuerzas minoritarias claro, lo que han es hecho. lo que deben hacer ellos para conservar su identidad como bancada. Opositores. Claro. Entonces, eso está indicando ya que lo que en análisis anteriores hacíamos aquí, una vez que se producía este pacto PRD panameñista, Cambio Democrático, por la forma como se concibe la Asamblea Nacional, fíjese que la minoría no está representada allí. Ni siquiera, como señaló Ana Matilde Gómez, las mujeres están representadas allí. A pesar de ser el 16%, no hay ni una mujer en ningún puesto de dirección. Y esto no son buenas señales en el manejo de esto. Pero así funciona este sistema nuestro que requiere cambio. Y esto implica un nuevo cambio de correlación de fuerza. A lo interno del PRD, que tiene dos fracciones importantes, todo se decidió a favor de una sola fracción. Y esto está indicando que siguen existiendo en el Partido Revolucionario Democrático serios problemas políticos que deberán resolver a lo largo de los próximos meses. De no resolverlo, el Partido Democrático Revolucionario pasaría por una situación muy seria y no me extrañaría que si no logran resolver esto, podrían incluso dividirse como fracciones políticas. De manera que hoy estamos viendo en la mañana de hoy la nueva correlación de fuerzas que surgió de las elecciones, pero estamos viendo también con magnitud clara la debilidad estructural del sistema político partidario panameño.
Vamos a ver ahora el discurso del presidente Varela, qué mensaje le da a la nación en donde hay tantas tareas hacia el futuro que resolver. Me llamó mucho la atención y creo hasta compartir lo que planteaba la licenciada Ana Matilde Gómez, y usted lo destacó, y es la baja participación de la mujer en la estructura tanto del Ejecutivo como del Legislativo a nivel de dirección. En el gabinete solo hay 2 mujeres, por lo que tengo entendido. Hay 3 con la próxima ministra de la ANAN. A pesar de que es la primera vicepresidenta en la historia mujer. Isabel Saimalo, que ocupa el cargo de vicepresidenta y canciller. Marcela Paredes de Vázquez, serían las 2 ministras. Y el cargo de, en caso de que se cree, se le dé... a la ANAN, Mireya Endara. Ya fue anunciada. Sería la tercera. Tiene que nombrarse como tal. En un gabinete de 15, quedaría con 15 miembros del gabinete, 3 mujeres, en un país donde el voto está 50-50, ¿cierto? Así es. Hombres, mujeres. Y en la asamblea, ignorada por completo la mujer. Y eso en un acuerdo entre partidos políticos. Imagínese usted, no fue tomado en cuenta el rol, el papel de la mujer en esas reuniones, porque las reuniones eran entre 3 hombres y 3 hombres de los diferentes partidos políticos. Se decide postular a 3 hombres, 1 para presidente y 2 para vicepresidente. Y para secretario aún más, se decide postular todavía a un subsecretario y a un subsecretario. Jefes de bancada, todos son hombres. Entonces, ¿dónde está el papel de la mujer? Esto va a generar que la mujer se replantee en un momento determinado. Oye, ¿qué pasó con nosotros? A la hora de votar, nada más servimos para ir a las urnas. Sí, pero yo quiero aprovechar que está aquí el doctor Antinori porque esto es parte del ritual burocrático, el hecho de que siempre, para efectos de los que van a presidir la asamblea, se dan sorpresas. Y en esta ocasión... Una muy grande se ha dado. Exacto. ¿Cuál es su opinión desde el punto de vista jurídico? Mire, hay cosas que para mí son históricas e inéditas al día de hoy. Amanecimos los panameños con unos indultos muy cuestionados, no solamente porque están incluidas allí algunas personas que están impugnadas, y la impugnación, como lo hemos explicado, no significa la imputación de un delito penal electoral. Significa una irregularidad que se presenta o que el impugnante considera que se ha hecho una irregularidad y que por lo tanto pide la celebración de elecciones, bien sea parciales o bien sea totales. No significa la imputación de un delito. Sin embargo, hay personas allí que fueron candidatos en esos indultos y no puede haber un indulto dado a quien no ha cometido un delito o quien no tiene siquiera un proceso. Como lo dije aquí, no puedo yo como abogado presentar una demanda de divorcio si previamente no pruebo la preexistencia del matrimonio. Permítame, doctor. Ese es un hecho inédito. Y ahí mismo, en el indulto, y discúlpeme, hay otro hecho singular, y es que el ministro titular de Gobierno y Justicia, el licenciado Fábrega, en un acto que lo dignifica, y que quiero destacar aquí, que lo dignifica, se niega a firmar unos indultos porque considera que son irregulares y que son indebidos. Y el presidente tiene que disponer de la ministra Alma Cortés para designarla transitoriamente por horas como ministra de Gobierno y ella firme esos indultos. En vez de cambiar los indultos, en vez de mejorar los indultos. En vez de aceptar una recomendación y una sugerencia que le estaba dando sin duda el ministro Fábrega, que repito, ministro Fábrega, usted exministro ya, aunque todavía técnicamente hasta que se nombre el nuevo, no haya cefalía, usted se ha dignificado ante el país. Estoy de acuerdo con usted en cuanto al ministro Fábrega, me sumo a esa opinión suya, pero hay otras cosas más. Déjeme ver en el tema de los indultos. O sea, usted lo que está diciendo que evidentemente se ha puesto primero el parche antes que la herida. Por supuesto. Por supuesto. Explíqueme, ese fenómeno se puede dar en política como algo... No se puede dar, ni puede haber indulto que la dicta el Ejecutivo por delitos políticos, ni la amnistía por delitos políticos. Y el delito político no está definido en ninguna ley ni en ninguna parte en nuestro país. Buena la hora para recomendar a los nuevos diputados que legislen para darle límites al delito político y que no sea interpretado subjetivamente por un presidente como le da la gana, poniendo delitos comunes cuando a personas, delitos comunes, atribuyéndole supuestos delitos políticos. En el fondo, ingeniero Blandón,
trata Ricardo Martinelli en su último momento con este indulto, favoreciendo a algunos allegados de que aquellos candidatos que fueron impugnados por irregularidades supuestas en las elecciones del 4 de mayo puedan ir a la Asamblea tratando de borrar el proceso que tienen en el Tribunal Electoral. Bueno, ¿esa fue la intención? La intención de esto puede ser múltiple, pero está basada en una perniciosa concepción que tenía el Ejecutivo presidido por Ricardo Martinelli de creer que las leyes eran para burlarse de ellas. Estos indultos constituyen una licencia para delinquir. Usted no le puede dar indulto a nadie que no ha sido condenado en un proceso. Usted le está diciendo, yo te voy a, como si yo le dijera a usted, don Álvaro, le voy a dar un indulto para que de aquí en adelante usted pueda matar y nadie lo pueda juzgar. Hacia el futuro. O sea, eso no puede ser. Eso no de lo existe. Que vaya a ocurrir en un futuro. Es una burla. Es una burla al espíritu de las leyes y a la letra y el espíritu de las leyes. Ellos saben eso. Por eso que Ricardo Fábregas se negó a firmar esto. Yo puedo afirmar categóricamente que él se negó a firmar esto. Se dignificó. Porque yo tuve la oportunidad de hablar con él anoche y lo felicité por ese gesto. Porque además hay procesos en el Tribunal Electoral que están dentro del marco jurídico. Es decir, si usted corre para candidato y gana y es y es proclamado, yo, si soy su rival, tengo el derecho por la ley de presentar un reclamo. Pero eso no significa que usted le está imputando un delito. Nada. Yo estoy simplemente pidiendo lo que sea, lo que es mi argumento. El tribunal ha aceptado un X número de impugnaciones. Todavía esa aceptación no indica, ni siquiera, que se va a fallar en contra o a favor de nadie. Ni siquiera indica la preexistencia de un delito. Nada, absolutamente nada. Hay un proceso jurídico dentro de las leyes. Tratar de intervenir en ese proceso, eso sí es un delito. Sí, señor. Eso sí es un delito. Una extralimitación de función. Claro que sí. Entonces, aquí, porque la Constitución, yo no tengo que ser abogado para entender esto, es que los principios constitucionales los debemos manejar todos para que no se nos violen. Claro, para contener, técnicamente recurrimos aquí a expertos como el doctor que nos diga a nosotros las cosas desde punto de vista ya técnico, profesional. Pero los indultos constituyen para mí una burla más a las tantas burlas que se hicieron a la legislación. Y yo le quisiera solicitar al presidente ahora, a partir de las próximas horas, Juan Carlos Varela, que además de firmar el decreto de la... Haga un decreto derogándolo. Exacto, que haga un decreto derogando todo esto. Lo puede hacer inmediatamente. Decreto ejecutivo, ¿no? Un decreto ejecutivo. Claro. Un decreto ejecutivo deroga otro decreto ejecutivo. Y al derogar eso, volvemos, devuélvale el sentido. Y que la justicia haga su trabajo. Claro, así es. Con cada uno de estos casos. Así Y no con eso no estoy pidiendo el linchamiento de nadie. Lo que estoy pidiendo es que respeten los aspectos jurídicos, ¿no? Y no estemos aquí jugando al juega vivo de que porque tú hiciste tal cosa, ahora yo te voy a proteger. No, el indulto es una potestad que se da en la Constitución para dárselo a gente de persecución. Incluso la rebaja de pena es una potestad presidencial y está estipulada. Los indultos son para gente por persecución política. Pero si yo participo en un proceso electoral y a mí me están impugnando el proceso electoral, a mí no me están persiguiendo políticamente. Yo estoy haciendo uso de un derecho, de unas reglas del juego que yo también acepté. De manera que yo creo que aquí tiene el presidente Varela la primera oportunidad para devolverle al país la tranquilidad de que estos hechos no se repitan. Imagínense ustedes aquellas madres cuyos hijos han sido matados en las calles, que vean ese tipo de acciones del presidente. ¿Cómo se van a indultar gente que ni siquiera ha sido condenada y sus hijos que están muertos no se le cumplió la ley? Es que lo que dice la doctrina del delito político, como no está definido, es aquel delito que va contra el orden constitucional, el orden público, y que aquí serían tipificados como delitos contra la personalidad interna del Estado, es decir, la sedición, el motín, que utilizáramos esta tribuna, que la utilizáramos, por ejemplo, para convocar al pueblo que se vaya en armas para derrocar al nuevo gobierno. Esos son típicamente delitos políticos, pero un delito de peculado, de cogerse el dinero para mandárselo a las juntas comunales y no hacer nada en los pueblos y robárselo, aquello del homicidio, esos son delitos comunes que no pueden encuadrarse como delitos políticos. Tengo que ir al cambio comercial.
Amigos televidentes, amigos radioescuchas, regresamos en breve. Estamos en esta cobertura hoy, un día muy especial para la democracia de este país, donde resurge esa gran esperanza de un pueblo por lograr mejores días para este país. Bien, son las 11:32 minutos de la mañana. Repetimos, amigos, cómo queda estructurada la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados para este periodo que inicia hoy, 1 de julio, hasta el 30 de junio del 2015, ¿cierto? Así mismo. Presidente Adolfo Bebi Valderrama, panameñista. Vicepresidente Benicio Robinson, PRD, diputado de Bocas del Toro. Segundo vicepresidente, don Alfredo Fello Pérez, diputado del PRD en el área de Chepo. Así es. Secretario general de la Asamblea Nacional de Diputados, el magíster Frank Weaver. Y como subsecretario de la Asamblea Nacional de Diputados, Ismael Herrera. Esa es la estructura que lidera hoy y por los próximos 365 días la Asamblea Nacional de Diputados, con la excepción del secretario y subsecretario que sí son designados o nombrados por los próximos 5 años. Muy bien. Don Guillermo Antonio. Gracias, don Álvaro. Miren, hoy hemos visto hechos inéditos en la Asamblea de Diputados. Es más, esto yo diría que lo que hemos tenido como escenario desafía la psiquiatría política. ¿Por qué razón? Porque el solo hecho de la composición y los eventos que se dieron, una mayoría absoluta, palabra que un hemiciclo no es de moneda de común tránsito. Pero además de eso, también estamos viendo nosotros que el propio presidente saliente, Ricardo Martinelli, tiene una aspiración que él había en su momento abjurado contra ella, que era ser miembro del Parlacén. Este organismo hacia el cual él tuvo, voy a procurar ser muy comedido, palabras poco cariñosas en su debido momento. ¿Cómo se lee esto y cuán bueno o cuán positivo es lo que ha ocurrido? Y que la opacidad de Cambio Democrático se vio hoy, hoy se desnudó Cambio Democrático por la falta de personalidad. No hicieron ni siquiera el intento de tener un candidato para crear el balance tan necesario en la democracia. Para darse la identidad. Doctor, a ver. Me dicen, perdón, que Anelis Bernal Clemán fue la electa subsecretaria, no fue Ismael Herrera, que era el nombre que había. Así que fue, pido disculpas, Anelis Bernal Clemán, así es, la subsecretaria. Me iba a interrumpir, pero de la Asamblea. Tiene toda la razón. Bien. Dice que la comisión ya salió, la comisión ya salió. Ya salió la comisión, 5 miembros de la comisión. A ver, entonces, a buscar al presidente. Yo, retomando su pregunta, quiero decir que hay un hecho también inédito e histórico después de la invasión militar de 1989, y es que es la primera vez que un presidente de la Asamblea logra unanimidad. Hecho histórico. Nunca se había dado esto. Ponga un punto ahí en esto. Continúe. Usted había hecho una pausa, lo interrumpí. Los hechos inéditos de hoy. Los hechos inéditos de hoy, aparte de lo que dijimos hace un tiempo sobre el famoso indulto, nosotros podemos decir también que la elección del señor Adolfo Valderrama es la única que se produce después de 1990 unánimemente. Porque usted recordará que eran 9 diputados del PRD en el periodo 90-94 y hacían más bulla que 20 diputados. Y ellos presentaban sus candidaturas, aunque fueran minoría, para darle identidad política al partido PRD. Pero esa opacidad de Cambio Igual hicieron los panameñistas en su momento dado. Pero Cambio Democrático, que era un partido, usan un término vernacular, roncón, un partido ha quedado peleón. sin identidad. La opacidad se lo ha comido. Ha quedado, Blandón, mire, ¿no? lo que dijo el ingeniero Blandón es muy cierto, ha quedado sin identidad. Y el otro hecho histórico, para darle la palabra al ingeniero Blandón, es que es la primera vez que un presidente que acaba de dejar sus funciones corre hacia el Parlamento Centroamericano y se entiende, hay que investigarlo, si a las 2 de la tarde va a ser juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, con lo cual adquiere una prerrogativa parlamentaria establecida en el artículo 155 de la Constitución Política, que dice que el diputado al Parlamento Centroamericano tendrá las mismas prerrogativas que un diputado nacional, es decir, que solamente se puede iniciar una investigación o un proceso contra él si lo autoriza el Pleno de la Corte Suprema. ¿Pero a qué le teme Ricardo Martinelli? Me imagino que a muchas cosas. Por ejemplo, sé que incluso dictar un indulto de la forma en que lo dictó es una extralimitación de funciones y puede perfectamente alguien
aplicar, presentar una querella contra él. Él puede temer, por ejemplo, el tema de del traspaso de dinero, que confesó el delito el señor Fran de Lima en el programa de Juan Carlos Tapia. Y que debe responder a la justicia. Y que debo anunciar que el Colegio de Abogados está pidiendo la grabación formalmente. Conversé con el licenciado José Alberto Álvarez a la Autoridad de los Servicios Públicos para tenerla como prueba y evaluar y considerar si presentan alguna acción penal, precisamente por delito contra la administración pública en la modalidad de peculado. Él tiene que temer porque si Fran de Lima era el custodio de esos dineros y va a decir que quien le mandó a hacer esos traslados a las juntas comunales, 15 millones, 12 millones de dólares que no se ven en Chitré, los 12 millones de dólares que no se ven los 15 millones de dólares que tendrá que aclarar el señor Muñoz y muchos otros millones porque todos recogieron, que tienen que justificarlo. Yo no dudo que haya diputados que lo justifiquen, pero también tengo dudas de que hay muchos que no lo van a poder justificar. Ricardo Martinelli a lo mejor ordenó eso y alguien puede presentarle una querella por delito contra la administración. Usted ha tocado puntos importantes que vale la pena discutir a esta hora y uno de ellos es precisamente el tema de los dineros que le fueron asignados a los diputados. Yo creo que con el inicio hoy de esta nueva asamblea no es un asunto de tirarle un manto a este tema, muy por el contrario. Allí sentados en esas curules hay muchos diputados que le deben una explicación a este país en estos momentos de la utilización de esos recursos que son producto del impuesto que pagamos todos nosotros a través de lo que nos descuentan de nuestros salarios, a través del 7% y muchos otros. Sí, así que no creo que esto de hoy, la elección de una nueva junta directiva, de secretario y subsecretario, le ponga un manto a todas estas dudas que existen de cómo se manejaron esos recursos. Pero hay un problema que a mi juicio hay que tomar en cuenta ahí. Y es muy claro, hay un déficit de justicia severo en Panamá. Hay la apuesta o que la impunidad se imponga una vez más o que realmente estemos ante las puertas de un cambio para el país. Así es como yo la veo, ingeniero Blandón. O sea, la prueba de fuego será si la impunidad sigue reinando. No, me explico, ¿no? No sé usted, ingeniero. Sí, antes déjame hacer un par de aclaraciones para nuestra teleaudiencia de lo que a mi juicio también está pasando ahora mismo en la Asamblea. Si usted mira la votación, en la presidencia, el 100% de los diputados presentes votaron por Valderrama. En las otras dos votaciones, el 100% de la bancada PRD y el 100% de la bancada panameñista votó por los candidatos PRD. Lo que está diciendo con claridad que el pacto firmado entre Juan Carlos Navarro y Juan Carlos, acordado, mejor dicho, entre el Partido Panameñista y el Partido PRD, está funcionando. Así es. Y eso garantizó esta conformación de esta Junta Directa. ¿Quién escogió los candidatos del PRD? Fue el PRD, no fue el panameñismo. Quien escogió el candidato del panameñismo fue el panameñismo. De manera que los votos se garantizaron. ¿Por qué digo esto? Pero además el comportamiento de cambio democrático en las segundas y terceras votaciones y cuartas y quintas, entendiendo la Secretaría, no fue para hacer ninguna presión de nada. Es decir, se abstuvieron e incluso uno que en su permanente comportamiento votó en contra para hacerse el gracioso. Como de costumbre. Bien. Entonces, esto está indicando con claridad que para el futuro, Juan Carlos Varela tiene garantizado los votos necesarios para hacer qué cosas, por ejemplo. Para revertir todas las leyes que se pasaron en el último... revocarlas. Igual que el cambio al SPI de las escoltas. Igual que todas esas leyes que le dan mandato... La cadena de frío. La cadena de frío, en fin, toda la... Porque tiene más de 29 diputados, que en estos momentos es la mayoría absoluta. No solamente que tiene esos diputados, pasaporte. Sino que es la mayoría absoluta en estos momentos. Sí, pero que va a contar además, no tengo la menor duda, con un núcleo de diputados de cambio democrático... Que podrían sumarse. Que va a sumarse. No, ya eso está casi requete hablado. Bien, dicho esto... O sea que los dosieres, y los pedigrí, las amenazas esas... Murió. Quedaron en el pasado. Eso es historia pasada. Ricardo Martinelli de hoy para adelante es el pasado. Bien, será el presente y el futuro en función de cosas que pueden ser peligrosas para él, como la apertura de expedientes. Entonces ahora los dosieres entonces se lo van a abrir probablemente a él y a otros. Probablemente. Yo no estoy diciendo ni abogo porque se lo abran. Lo que estoy diciendo es lo que puede ocurrir. De manera que en la mañana de hoy, antes de que hable Juan Carlos Varela, ya tiene asegurada en la Asamblea
una estructura política que le va a permitir él recomponer mucho más rápido. Recuerde que cuando Mireya Moscoso asumió la presidencia, la administración que la antecedió, la de Pérez Valladares, tomó una serie de decisiones, entre ellos la creación de la Sala Quinta y otras más, que le tomó a Mireya 4 o 5 meses revertir todo ese proceso. Aquí a Varela le tomará días. Sí. Una sola ley hecha para atar las 7, y en fin, él tiene garantizado en esa parte de la Asamblea. Quizás probablemente el reto más importante para Varela ahora será cómo garantizarle a la opinión pública panameña que no va a haber impunidad, que era la discusión que tenían ustedes. Entonces, ese reto de la impunidad pasa para Varela por 2 cosas, a mi juicio, importantes, que debe hacer muy rápidamente entre hoy y mañana. Una de ellas, la reversión del decreto de indultos. Dictando otro decreto. Exactamente. Y 2, es que se abra todo el proceso de transparencia y que en los próximos 30 días, ¿no? ¿Sí? El presidente Varela le dé una explicación al país de cómo encontró el gobierno, de manera que el país se sienta tranquilo de que la transparencia, independientemente de las dificultades que él tenga para el cumplimiento de sus promesas, que la transparencia es la primera victoria de este evento que ocurrió el 4 de mayo de este año. Bien, seguimos, son las 11:53 minutos de la mañana y es importante también mencionar este órgano del Estado que hemos visto en la mañana de hoy, la Asamblea. Evidentemente ha sido, al igual que la Corte, el órgano judicial, uno de los órganos más cuestionados en los últimos años, no solamente en este periodo, en los últimos años, por el tipo de personas que han venido formando parte cada vez más del mismo. Sin embargo, hoy veo en las redes sociales el malestar de muchos panameños por lo que quizás están viendo dentro de este hemiciclo. Pero es que los que están allí los llevamos nosotros mismos con el voto a ocupar ese cargo. Ellos no se nombraron, ni los nombró el señor Varela, ni los nombró el señor Martinelli. Ellos llegaron allí producto del voto popular y quedó demostrado que ni toda la plata del mundo puede llevar a una persona a ese órgano del Estado si nosotros no tomamos la decisión. O sea, es el voto nuestro el que puso a esa gente allí, por lo que yo le diría que de qué nos quejamos ahora cuando pudimos haber hecho lo que teníamos que hacer el 4 de mayo del 2014 con el voto. Yo soy un creyente de que Juan Carlos Varela no va a desperdiciar la oportunidad histórica que tiene. Aquí se ha pretendido banalizar los actos de corrupción, como si eso fuera parte de nuestra sociedad. Es más, como si fuéramos una sociedad corrupta. Entonces yo creo que la prueba de fuego de Juan Carlos Varela va a ser a quien él designe en la Procuraduría General de la Nación. Caballeros. Mire, y que necesita ser ratificado por la Asamblea Nacional. Por supuesto. Es que de acuerdo al artículo 200, numeral 2 de la Constitución Política, corresponde al Consejo de Gabinete, que lo preside el presidente de la República, participa el vicepresidente y los ministros de Estado, designar al Procurador de la Nación y al Procurador de la Administración. Resulta que el periodo de la actual Procuradora se vence el 31 de diciembre del 2014, es decir, el 2 de enero del 2015 entra un nuevo Procurador y un nuevo Procurador de la Administración.